Bien, entonces vamos a continuar con el episodio 4 de nuestro estudio del libro de Esdras. Esdras capítulo 4. Perdón, bueno, sí, vamos a estudiar el capítulo 4, pero estamos en el episodio 4 de Esdras. Y he titulado esta enseñanza, Cuidado con los adversarios de la reconstrucción. Y recordamos que Israel ha regresado a su tierra. Por la misericordia de Dios, este proceso de 70 años de cautiverio ha terminado y Dios ha movido todo lo que está alrededor de Israel para llevarlos de nuevo a su tierra, a la tierra que Él les había dado años antes en manos de Moisés y de Josué. Ahora Dios los regresa y los invita a un proyecto único, el proyecto de reconstruir. Israel está empezando a reconstruir a Israel. Es un detalle muy importante, porque en la vida de cada uno de nosotros nos encontramos en ciertas circunstancias y eventos que nos llevan a intentar construir sobre nuestras vidas. Y si bien es cierto, la Biblia nos invita a velar y mirar cada quien cómo edifica. Realmente esto es, aunque es una verdad, no es una verdad absoluta, porque la única edificación permanente es la que Cristo haga en nosotros. Así es que podrán suponer que Israel no va a poder construir nada de carácter eterno si no es Dios quien construye a través de esto. Y empezamos a estudiar la semana anterior los pasos que dio Israel para empezar a reconstruirse, principalmente en Jerusalén. Y a partir del momento donde en el año 722 los 10 reinos, bueno, los 10 tribus del norte fueron trasladadas a territorio asirio, a partir de ahí prácticamente Israel se concentra en lo que ocurre en Jerusalén. Y aquí estamos viendo a Israel intentando reconstruir Jerusalén. Jerusalén había quedado en trizas, sin muros, sin el templo, sin casas, sin lugares para habitar. Así es que cuando el pueblo regresa a un lugar que hay que empezar a acondicionar. Y ellos empezaron a seguir 6 pasos, aunque hemos estudiado solamente 3, casi 4 la semana anterior. Y estos pasos que siguió Israel fueron buscar el arrepentimiento. Desde Daniel 9 empezó el clamor porque Dios produjera en ellos un arrepentimiento. Y como la Biblia está escrita para amonestarnos a nosotros, lo que nos interesa es cómo esto es algo práctico para nuestras vidas. Así es que si tú has llegado a un punto donde sabes, Dios te está diciendo, detente, necesitas entregar tu corazón a mi señorío, eso inicia buscando el arrepentimiento. No hay una receta que te diga a ti cómo acercarte a Cristo. Solamente lo que puedes hacer es clamar. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y esto aplica para aquellos que no conocen a Jesús como su Salvador. Y aplica para aquellos que se han distraído en la carrera de la vida cristiana, que han tropezado y que por alguna razón se han quedado al lado del camino, intentando discernir cómo se regresa a la carrera. Y el primer paso es buscar el arrepentimiento. Y lo maravilloso de esto es que en este paso debemos actuar de cierta manera como si ya Dios hubiera contestado. Porque la búsqueda, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, la confesión es parte de la búsqueda del arrepentimiento. Pero yo no puedo seguir abrazado a lo que está mal mientras Dios me mueve al arrepentimiento. Con esto, nosotros tenemos que actuar como si ya Dios hubiera respondido. Es decir, querer el arrepentimiento es alejarme de aquello que tú sabes que está causando división entre Dios y tú. Dice la Biblia, si no me equivoco, en Isaías 60, voy a buscarlo rápidamente, pero no lo tenía
No lo tenía preparado en el estudio. $66. Dice, $59. Dice, he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es decir, Dios no es incapacitado para alcanzarte en la situación en la que estás, pero hay algo que le impide. No se ha cortado su brazo para alcanzar, ni su oído se ha ensordecido para oírte, sino que hay algo que causa división entre vosotros y vuestro Dios. Tus iniquidades, aquellas cosas que sabes que están mal. Entonces, si hay algo que está mal en tu vida, debes empezar confesándolo y separándote de ello. Esa actitud le dice a Dios que tú quieres el arrepentimiento. No es solamente confesarlo y Dios, quítamelo, quítamelo, quítame el alcohol, quítamelo, y mientras tanto estoy llorando en la cantina para que Dios me quite el alcohol, y cantinero, mientras Dios responde, póngase otra botella. Ese efecto solamente hace a Dios mantenerse distante de la respuesta. Es decir, actuar como arrepentido. Ya esto es materia vista. Y el paso número 2 es empezar en el punto de partida. Israel regresa a la tierra y dice que se levantaron a edificar el templo. Quiere decir que empezaron reconstruyendo en el punto donde habían quedado. La carrera de la vida cristiana hay que retomarla donde quedó. No hay kilómetros regalados. Tienes que empezar de vuelta ahí donde quedó y arrancar el proceso de reconstrucción, precisamente reconstruyendo tu relación con Dios. Esto nos lleva al tercer punto. Los ojos puestos en la cruz. Israel regresa, empieza la reconstrucción, y lo primero que reconstruyen en lugar de construir el templo es el altar para poder ofrecer sacrificios. Sacrificios que iban a poner directamente su atención en el sacrificio del Cordero de Dios que vendría un día a quitar el pecado del mundo. Y esto tiene que ver con el librarnos de la culpa, el saber que estamos justificados. En el momento en que Dios te perdona, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Lo curioso es que cuando el creyente alcanza misericordia no se la cree, sigue lamentándose. ¿Por qué? Porque no tiene los ojos puestos en la cruz, en que justificado por la fe tenemos paz para con Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. En el momento en que confiesas, estás limpio. Él te lavó y te limpió, y ahora debes actuar como limpio. Aunque tu entorno te juzgue, aunque haya culpas que vengan a tu mente, debes actuar por fe, no por emociones. Y el cuarto paso, que es el que empezamos a estudiar la semana pasada, es iniciar con la fundación de tu nueva comunión con Dios. Y vimos a Israel empezar a echar los cimientos, y aquí es el punto donde llegamos el día de hoy. La reconstrucción de lo dañado. Ay, esto me está comiendo. A ver, ahí está. Primer punto, lo dijimos, buscar el arrepentimiento, materia vista, materia vista, materia vista y materia vista. Echar los cimientos de la comunión con Dios. Perfecto, vamos a lo siguiente, vamos a ver qué pasa aquí. Ahora sí, estamos echando los cimientos de la comunión con Dios. Y dice ahora sí, yendo a Esdras capítulo 3, versículo 12, que muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la primera casa o la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos daban grandes gritos de alegría. Empezó el proceso de reconstrucción, y la reconstrucción empezó poniendo los cimientos de la casa. Y la casa, estamos hablando del templo, el segundo templo, el templo de Salomón había sido destruido,
y ahora está Israel levantando el segundo templo. Y aquí es importante tener un recordatorio, que tú no podrás reconstruir tu vida. Nunca, nunca vas a poder construir nada de valor en tu vida. Lo único que tú puedes hacer es reconstruir tu comunión con Dios. Y Él será quien construya tu nueva vida. Esto es sabiduría. No te desgastes tratando de edificar un matrimonio, tratando de cambiar tu vida. No pierdas tiempo tratando de ser una mejor persona o construyendo un futuro. Invierte todo lo que puedas en construir una comunión genuina y profunda con Dios, porque Él es el autor y el consumador. Él es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Dios por medio de Jesucristo. Él es el que tiene tu vida en sus manos. Él es el que tiene la respuesta de todas las cosas. El mundo entero, todo lo creado, se sujeta a Él. Así es que tú necesitas, más que recursos, tú necesitas relación con el dueño de todos los recursos. Ahí es donde tiene que estar tu tiempo, trabajando. ¿Por qué? Porque no podrás reconstruir. Solamente perderás el tiempo tratando de edificar sobre la arena. Nosotros dañamos, el mundo daña, Satanás daña, y Dios es el único que puede hacer nuevas todas las cosas. Él es el que pone en ti lo que es agradable delante de Él. Así es que echar los cimientos es empezar a construir la base de tu comunión con Cristo. Eso es reconstruir tu vida, es afirmar los cimientos de la comunión. Israel, después de un proceso de 70 años sin sumar todos los tiempos donde los reyes vivieron de manera indiferente, había descuidado su comunión con el Creador. Y ahora tienen que empezar de cero. Por eso hubo tanta lágrima y tanto dolor en el proceso de volver a poner los cimientos. Algunos llorando de alegría, otros llorando porque volvieron a ver para atrás y vieron cómo sus vidas se pasaron, malgastaron el tiempo y perdieron la oportunidad preciosa de vivir la única oportunidad que tuvieron. Están reconstruyendo el templo. Piensa en el propósito del templo. El templo tenía un propósito dejado por Dios. Entonces, con el templo en mente, ¿qué quieren decir los cimientos? ¿Qué es aquello que está sosteniendo el templo? Si el templo es el lugar de comunión con Dios, espiritualmente, eso tiene que ver con tu relación y tu comunión con Dios. ¿Qué es lo que sostiene tu relación y tu comunión con Dios de manera espiritual? ¿Cuáles son estos cimientos de la comunión con Dios? Bueno, el primero, vivir en los medios de gracia. Los medios de gracia son la autopista que te pone directamente en comunión con el Señor. Es la forma de relacionarse con Él. ¿Cuáles son estos medios de gracia? La lectura de la palabra de Dios. Leer la Biblia es escuchar la voz de Dios. Es la única forma en que la vas a escuchar. Tú no puedes esperar un mensaje audible de su parte. Lo único que puedes esperar es que Él use su palabra para guiarte. Y si no la entiendes, Él dejó su espíritu dentro de tu corazón, un intérprete. Dice la Biblia que a nosotros nos conviene que Jesús se haya ido. ¿Por qué? Porque envió un intérprete, que Él toma la palabra de Dios y nos la hace saber tal como Dios quiere que seamos guiados por medio de ella. Así es que en el primer pilar del templo, en el primer cimiento, cimiento encontramos el vivir en los medios de gracia. La lectura, la oración es la forma en cómo tú te comunicas con Dios. Él te habla en la lectura, tú le hablas en la oración. Tú abres tu corazón. Es una forma directa, dice la Biblia, de afirmar tus pensamientos y de encontrar paz directamente a través de tener una expresión de acción de gracias en nuestra oración. La memorización, profundizar en la palabra de Dios. La meditación de esta palabra. La alabanza, la adoración. El permitirle a Dios acercarse a ti a través de abrir tu corazón, expresando con cánticos, con salmos, con himnos espirituales.
cuán agradecido estás de tener relación con Él. Y de esta forma vamos fortaleciendo nuestra relación con Él. El segundo pilar tiene que ver con fijar el norte de nuestra vida en un único objetivo, la gran comisión. Para no distraernos, lo que hablábamos ahora, para no virar hacia los lados, para no ir haciendo surcos torcidos, tener un solo objetivo. Cuando tu objetivo es ganar las almas, eso automáticamente te va a guardar del pecado. ¿Por qué? Porque quieres ser un instrumento limpio, santificado, útil y dispuesto para toda buena obra. Cuando tu propósito es ganar las almas, tú no te atreves a tomar tu vida en tus manos. ¿Por qué? Porque dañas la siembra que Dios quiere hacer. Esto es un pilar fundamental en tu comunión con Cristo. Y si estás intentando construir, entonces vas a fijar bien estos pilares, los medios de gracia y tener el norte en la comunión. Tercero, asociado al primero, como les decía, esto realmente no hay, donde termina uno, quizás ya empezó el otro y se van solapando entre ellos. Caminar en santidad. La vida del justo es una vida en comunión. Es una vida que es celosa de su relación con su Padre. Estamos construyendo un lugar nuevo, no lo queremos ensuciar. Yo siempre asocio mi relación con Cristo con un jardín que Él está construyendo en mi corazón y yo no quiero echarlo a perder, no quiero que se marchite. Yo no quiero que entre un perro ahí y me haga un hueco. Yo tenía una Golden Retriever que era especialista en hacer huecos en el jardín. Un día recuerdo que estábamos en la oficina y me vine con mis equipo de trabajo y les dije que fuéramos a trabajar toda la noche a mi casa. Y cuando llegamos a casa, yo tenía en esa casa tenía un jardín interno precioso. Tenía de los orgullos de mi vida que nunca más volví a tener. Tenía un helecho de montaña, ¿saben? Es una planta que tiene un tronco grueso, que tiene unas hojas así como prehistóricas, preciosas, y la tenía en un jardín interno dentro de esa casa. Estaba yo recién casado. Bueno, cuando llegué yo con mis amigos, orgulloso de mi casa, la perra se había metido. La puerta del jardín había quedado un poquito abierta. El helecho de montaña estaba en la sala. O sea, en el sofá. Y todo lleno de barro. Todo, la alfombra, los muebles, todo. Ellos se pusieron a trabajar. Yo me puse a limpiar. El sofá quedó manchado, el helecho se murió. El punto es que no puedes permitirle a ese animal de tu antigua naturaleza ni un espacio pequeño, porque él poco a poco con la nariz irá abriendo la puerta hasta que se meta. Cierra bien las puertas y las ventanas para que tu antigua naturaleza no venga a ensuciar tu nuevo jardín. No ocurre de casualidad la caída. Siempre hay descuido. Siempre pudiendo haber previsto, no lo hice. Siempre fui tolerando, siempre fui dando pasos en áreas grises, hasta que por fin me di cuenta de que tropecé. Un pilar fundamental, vivir en los medios de gracia, tener un objetivo, las almas, y además guardar mi vida celosamente. Y esto nos lleva al cuarto pilar, vivir para servir. Es decir, Dios, mi vida está puesta en tus manos. Dice la Biblia que esto es el culto a la razón. No hay nada más racional que tú puedas hacer que decirle, Dios, aquí tienes mi cuerpo puesto en sacrificio vivo, santo y agradable a ti, todos los días. Yo estoy muerto a mí mismo, mi vida es tuya. ¿De qué manera quieres que te sirva? ¿Cómo te puedo servir? ¿En qué te sirvo? Eso es decir, Dios, heme aquí. Es la actitud del discípulo que dice, lo que sea necesario, aquí estoy. Aquí estoy, para lo que sea. Lo pueden experimentar en este lugar donde están sentados. Vieron que yo llegué casi tarde. No he roto mi récord todavía, pero llegué casi tarde.
O sea, para mí llegué tarde, llegué a las 53, algo así. 6. Pero cuando llegué ya todo estaba en su sitio. Cámara, esto, aquello, las sillas, todo lo demás está en su sitio. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, Señor, yo tengo este pilar claro, con ganas o sin ganas, tengo el pilar claro, estoy a tu servicio, heme aquí. Cuando estos 4 fundamentos están puestos, la comunión con Dios tiene una base sólida y robusta sobre la cual se edifica. Cuando alguno de ellos tambalea, entonces ahora sí hay un problema estructural en tu comunión con Dios. Puede ser que empezaste muy bien estableciendo los 4 principios, pero en el camino fuiste descuidando alguno. Y esa es la vida del discípulo, vivir revisando su corazón, vivir poniéndolo delante de la palabra de Dios. Hoy precisamente muy buena parte de lo que hoy les voy a compartir surge de mi tiempo devocional del día de ayer y del día de hoy, de mi propia experiencia, cosas que yo tuve que ir a donde Dios a decirle, hey, esto no está bien, tengo que arreglarlo, esto lo estoy viendo en función de mi oración y en función de los versículos que empezó él a traer en mi lectura cotidiana. ¿Por qué? Porque el creyente vive todos los días delante del rayo X, diciéndole, Dios, revísame, revisa si ves alguna mancha en mi espíritu que haya que revisar y lavar y cambiar. Pero estos fundamentos son los que harán que tu vida sea edificada como debe ser. Y ahora sí, materia nueva. Hemos puesto los fundamentos. Hemos buscado el arrepentimiento. Hemos empezado en el punto de partida apropiado. Hemos puesto los ojos en la cruz, los ojos en Jesús. Y hemos empezado a echar los cimientos de la obra. Estos cimientos se han ido estableciendo en nuestras vidas. Estamos felices de ver cómo Dios está construyendo. Es increíble que ya no vivamos como vive el mundo. Es increíble que ahora somos hijos de Dios. Es increíble que ahora vivo para ganar las almas. Increíble que ahora me guardo del pecado, que ahora pongo mi mano en el arado y quiero ir derecho, hacer sendas derechas. Es increíble que soy ciudadano del cielo. Es decir, estoy viviendo como debo. Habiendo sido yo el problema, parte del problema de este mundo, ahora soy parte de la solución. Así de increíble es lo que ocurre cuando tú empiezas a echar los cimientos. De repente eres parte del equipo ideal de Dios. Lo mínimo que tú esperas es un patrocinio celestial. ¿Por qué? Porque eres la persona que debes. Es decir, antes de Cristo está bien. Está bien que las cosas vayan mal, pues por supuesto. Más bien, si tengo que revisar, lo que estuvo bien fue por misericordia de Dios, benignidad o como le queramos llamar. Pero después de Cristo y viviendo como debo, yo esperaría el camino asfaltado, velocidad crucero, no contratiempos hasta la cima. Pero ocurre lo contrario. Basta que transcurran unos cuantos días de tu nueva vida cristiana para que te des cuenta de que aún no has llegado al cielo. Pensabas que ya, ahora sí estabas en el cielo, solamente que acá. Y que si Dios es tu Padre y ya estamos reconciliados, entonces todo va a estar solventado y que Él me va a apoyar. Es más, quizás no en mis cosas personales, vamos a hacerlas a un lado, por lo menos en lo que tiene que ver con el reino de los cielos. ¿Cuántas veces incluso me senté a hablar seriamente con Dios? Porque invité a alguna persona, le testifiqué, le hablé, oré, etcétera, etcétera, y a la hora de las horas me dio la espalda.
Y yo digo, Dios, qué curioso, ¿no debería más bien ser el efecto contrario? Si tú estás conmigo y estamos haciendo lo que se debe y Él te necesita, ¿por qué entonces el efecto contrario? Pareciera, Dios, que no tienes el suficiente empuje como para hacer que mi vida efectivamente vaya como una locomotora rompiendo barreras de este mundo y brotando fruto por donde vaya. Es muy curiosa la vida cristiana. Y es que hay una verdad que debemos asimilar. El camino no va a ser el que tú piensas. La ruta estará llena de contratiempos inesperados. Los vientos no siempre soplarán a tu favor. O casi podría decir yo, a veces soplarán a tu favor. Debes entender algo. Si bien la Biblia dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso lo dice Romanos 8. También la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y las dos son una verdad. Surgen complicaciones, aparecen amenazas, descubres dificultades, y en tu deseo de vivir para Cristo no pareciera que llegues a ser un bienaventurado en todas las áreas en las que estás, ni en todos los ámbitos. En especial, dentro de tu propio ser, es donde encuentras una oposición que jamás esperaste. Yo me llevaba bien conmigo mismo hasta que me convertí. Es decir, yo no tenía problemas conmigo. Cuando me convierto, me empiezo a caer mal. Empiezo a tener un estorbo que era yo mismo para lo que yo quería. Antes éramos socios. Esto nos arroja al quinto paso. Alerta, porque en la reconstrucción hay adversarios. ¿O qué creías? ¿Que te ibas a llevar bien contigo mismo? ¿Que el mundo sería un kindergarten por donde ibas a ir plantando y todo iba a crecer verde? ¿Y creías que el mundo espiritual estaría también a tu favor, aplaudiéndote? Satanás y los demonios, felices de las decisiones que tomaste. Pues no. Número 5, alerta. Hay adversarios en la reconstrucción. Y Esdras capítulo 4 es la materia de esta noche. Esdras capítulo 4. Regresaron a la tierra, patrocinados por el rey Ciro. Llegaron a la tierra, empezaron a construir, ponen los cimientos, como les decía ahora, buscaron el arrepentimiento, empezaron a edificar el templo, pusieron el altar de sacrificio y empiezan a poner los templos y todo es alegría, gozo, y de repente dice la Biblia que oyeron los enemigos de Judá y de Benjamín, tipo del creyente, aquellos que estaban queriendo hacer bien las cosas, empezaron a moverse en dirección correcta, dejaron su pasado atrás, pero esto produce ruido. Esto produce evidencia. Se nota cuando una persona está queriendo salir adelante. Es decir, la lámpara ahora se enciende a las 5 de la mañana. Antes no se encendía, a menos de que fuera al baño. Ahora quiere memorizar. Ahora viene. Ahora escucha. Ahora quiere aprender. Ahora quiere perdonar. Ahora busca al Señor. Todo eso se nota. Todo eso se sale del estándar de lo que antes ocurría. Y estos enemigos oyeron lo que estaba pasando. Oyeron que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel. Entonces vinieron a los líderes. Vamos a darnos cuenta de que estos adversarios de la obra de reconstrucción de tu propia vida trabajan en manada, trabajan en equipos, en 3 equipos.
La carne, el mundo y el diablo. Y los tres están de acuerdo. Esta enseñanza es hermosa porque nos ilustra con un caso de la vida real el principio que entendemos nosotros, de que los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no son del Padre, sino del mundo. El primer grupo de adversarios es sutil, es hipócrita, es silencioso. Realmente no parece un adversario. Habita dentro tuyo. Duerme contigo. Se lava los dientes cuando tú te los lavas. Es tu propia carne. Además, tú y ella fueron aliados durante décadas del tiempo que viviste antes de Cristo. Y a veces, de vez en cuando, se ponen de acuerdo y vuelven a andar en compañía. Pero ella no se presenta como un enemigo. Así como estos enemigos de Judá y Benjamín se acercaron, dicen, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas. Si fueron ahí es porque tenían acceso a ellos. Y les dijeron, edificaremos con vosotros. Tengo una genial idea. Yo te voy a ayudar en la obra de reconstrucción de tu relación con Dios. Esa es la carne. Ella intentará construir contigo. ¿Para qué? Para dañar silenciosamente la edificación desde los cimientos. ¿Sí recuerdas aquel hombre Saúl? Tuvo la oportunidad de que Dios construyera a través de él un proyecto maravilloso. Pero sus enemigos automáticamente empezaron a ejercer la presión que debían. Hacerle propuestas. Acompléjate. Teme, duda. Él no pudo soltar el hecho de que Dios lo quería usar a él, aunque fuera de la tribu más pequeña de todo Israel, de Benjamín. Él no quiso soltar el hecho de que no tenía padres de la realeza. Nunca superó que Dios lo amaba tal como era y que así lo iba a usar. Y se escondió detrás de un bagaje de complejos porque permitió que sus enemigos edificaran la obra con él. Y empezó a caminar en la vida cristiana y cada pilar que fue poniendo era una especie de amalgama de la gracia, de lo que Dios podía hacer, mezclado con la influencia de su naturaleza pecaminosa. Y todo eso, cuando vino la presión, se quebró, porque no era material 100% firme para soportar el peso. Miles de tentáculos tiene la antigua naturaleza, que intentará meter dentro de la obra de Dios en tu corazón. ¿Para qué? Para que la naturaleza del material esté mezclado entre hierro firme u oro y barro humano. Y sea débil, parezca fuerte, pero es débil. Si recuerdas aquel hombre Abraham, donde Dios lo llama a un proyecto y prácticamente ese proyecto estuvo en riesgo al punto que por su sentimentalismo, uno de los tentáculos de su naturaleza se mezcló en el proyecto de Dios. Perdió a su padre, Taré, prácticamente perdió a su hijo, aunque en sentido figurado Dios se lo regresa, Isaac, por sentimentalismo. No quiso edificar 100% con la compañía única de Dios, sino que permitió que su pasado edificara con él. ¿Cuáles son estos tentáculos de la antigua naturaleza? Bueno, tú nómbrelos. Podemos pasar el día entero nombrando. La culpa. ¿Cuántos están en su vida cristiana queriendo edificar, pero arrastrando culpa? Orgullo,
complejos, como decíamos de Saúl, se creía inferior que los demás. La tolerancia al pecado, la carnalidad. Si recuerdas aquellos hombres, bueno, aquella pareja, Ananías y Zafira, que toleraron la mentira en medio de la aparente entrega, y esto le trajo una consecuencia fatal en Hechos 5. La falta de misericordia, ver con ojos de juicio las situaciones alrededor, juzgarlas, como si tuviera yo la potestad de poner el martillo sobre la mesa y dictar sentencia. ¿Cuántas veces queremos avanzar en la vida cristiana, pero estamos usando los lentes del pasado? Como Israel en el desierto, volteaba a ver y añoraba. Volteaba a ver para atrás y añoraba los pepinos, los pescados, las cebollas de Egipto. Y está creciendo en la ruta con los ojos puestos atrás. Una mezcla de lo nuevo con lo viejo. Y el vino nuevo no puede ser guardado en odres viejas. Dios te va a invitar a cortar con todo aquello que proviene de tu naturaleza. Inclusive tu manera de planificar, de estructurar, de construir tu vida. Porque Él quiere que todo sea para la gloria de su nombre. ¿Qué tal construir la obra de Dios con amargura entremezclada? Santiago habla muy fuerte acerca de la forma en cómo nuestro ojo es selectivo. Recibes muy bien a algunos y a otros no los recibes de la forma apropiada. Todo eso va haciendo que las columnas realmente no sean robustas y el edificio del templo sea frágil. ¿Qué tal el desacuerdo? Dios, estoy de acuerdo contigo, pero cuando me favorece lo que ocurre. Cuando no, no estoy de acuerdo. ¿Y cómo manifiesto el desacuerdo? Con nuestro viejo enemigo, el tentáculo de la queja. Y quiero avanzar en la vida cristiana y vivo quejándome. Bueno, a lo mejor tengas cierto nivel educativo y tú sabes que la queja ensucia. Yo tuve tengo 3 hermanos, uno de ellos era el hombre perfecto, sin Cristo. Perfecto, matrimonio perfecto, hijas perfectas, casa perfecta, negocios perfectos, finanzas perfectas, todo perfecto, pero sin Cristo. Y llegaba yo a la casa con mis malas palabras y todo lo demás, y los dos incrédulos, y él llegaba y me decía, por favor no hables así. Y yo me sentía mal. Entonces, puede ser que tengas principios que funcionan, porque funcionan como leyes en los creyentes y en los incrédulos. Y gracias a esos principios no te quejas, porque sabes, como él me dijo, no hables mal porque se ponen feas las plantas, me decía. Y en su casa no había queja, tampoco había Dios. Los principios le funcionaban en ciertas formas, pero no lo llevarían al cielo. Quizás has aprendido a no quejarte, pero no estás de acuerdo con Dios y estás tratando de construir fuera de lo que Él quiere para ti. Y vas viendo para los costados y dices, pero mira el grupo de bachillerato. Aquella abogada, aquella ejecutiva, aquella CEO, aquella empresaria y yo cambiando pañales. No puede ser. Hay que hacer algo para que mi LinkedIn no se vea tan lleno de cremas y pañales. O a lo mejor dices, no, tengo que cambiar este carro porque ya tiene 4 años. Y mis vecinos todos tienen carro del año. Hay oposición, ¿ves? Lo que te dije. No todo está asfaltado, ahí está.
En fin, hay muchas formas en las que tú puedes no estar de acuerdo y empiezas a forzar, descuidando lo que para Dios es hermoso. Y con eso le estás diciendo, Señor, yo no estoy de acuerdo en la forma en como tú ves mi norte y tengo yo que cambiarlo. Y te creas una especie de amalgama de proyecto donde realmente Dios te dice, ese no soy yo construyendo. Eso es el equipo de enemigos que están edificando con vosotros. Primer punto, la carne intentará construir contigo para dañar silenciosamente la edificación de sus cimientos. ¿Qué hicieron Zorobabel y Josué? Porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Oigan la carne, ¿cómo puede llegar a ser tramposa? Hasta religiosa se pone. Y dice, no, por Dios, no me voy a quejar. Solamente, o sea, podemos revisar esto porque ya como que es cuestión de todos los lunes, ¿no? ¿Ven algo ahí? Ahí está. Entonces, como vosotros también amamos al Padre, le ofreceremos sacrificios desde los días en donde éramos gobernados por Asiria. Fue Jehová quien nos hizo venir acá. Pero no eran judíos, eran enemigos. ¿Cuántas veces la carne te pone ideas incluso que parecieran religiosas? Que parecieran agradables a Dios. Yo me voy a quedar en casa. Yo no vuelvo a salir, no vuelvo a compartir. Contaba un compañero, un amigo, que se convirtió en una pareja, entonces se pelearon. Los esposos, esposo y esposa se pelearon. Y que entonces el esposo decía, no, yo con mi Biblia y tu hermana que se muera. Es decir, tengo cierta escudo, digamos, religioso, pero no cuido mis relaciones. Entonces yo no vuelvo a salir, no me importa. Yo con mi Biblia, yo con mis estudios y los seres humanos, ellos allá afuera. Entonces estoy tomando decisiones, excusándome con una aparente relación con Dios, pero en el fondo estoy edificando de manera torcida, porque lo que estoy escondiendo es una pasión de la carne. Ira, enojo, resentimiento, celos, no sé, alguna de todas ellas. La primera ola de enemigos llegó, la segunda ola no dejaría de mostrarse. La segunda ola tiene que ver con un adversario más agresivo, más directo que el primero. Este sí se sabe que es un enemigo. Produce presión en el entorno del creyente. Presión contraria a los principios y valores del reino de los cielos. Esto lo conocemos como el mundo. Dice, el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá. La presión externa. Los vieron construyendo el templo y empezaron a ejercer presión. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y Jerusalén. Es una presión directa, agresiva. Dice, intimidaron. Además, sobornaron para frustrar los planes y propósitos y aterrorizaron. Eso es lo que está alrededor tuyo. La economía, la presión social, el qué dirán, las amistades, el mundanismo, el entretenimiento, las modas, las corrientes filosóficas, todas están alrededor del creyente diciéndole, deja de edificar. ¿Cuándo te vas a casar? Toma las decisiones que debes tomar, no es a Dios rogando y con el mazo dando. No puedes esperar todo Biblia, Biblia, Biblia.
Hay que ponerle patitas a la oración. Y esa presión social que hace, intimida, frustra los propósitos, acusa al creyente, detente, deja de construir. Me decía un condiscípulo, eso sí fue en broma, ¿qué vas a hacer el viernes? Yo tengo discipulado. El sábado en la mañana yo discipulo. Y el sábado en la tarde no sé qué. Me dice, ¿no estás como muy metido en eso? Bromeando. Pero a veces esto no es broma. Explícale a alguien, algún familiar que no, digo, que no esté igual que nosotros con esta perspectiva. Y van a decir, ¿qué es esa secta en la que te metiste? Hay presión, ese es el mundo. Recuerda aquel hombre, segundo de Timoteo 4, llamado Demas. Dice Pablo, porque Demas me ha desamparado. ¿Cuál era el problema de este discípulo? Tenía un ojito que le brincaba cuando veía el mundo. No creas que Demas, aunque dice la Biblia, me ha desamparado amando este mundo. Entonces a lo mejor en la escena en tu mente, tipo de Chosen, te imaginas a Demas en el casino, tirando los dados, y Demas rodeado de rubias y con un Ferrari. No, eso no dice la Biblia. Pero a lo mejor tú piensas que Demas se fue a Monte Carlo y abandonó al pobre Pablo. Pues no. Demas es el discípulo que está siempre añorando, mirando hacia el mundo lo que se está perdiendo. Y voltea como Eva a ver el árbol prohibido. Y la serpiente dice, ya sé por dónde voy a entrar yo. Ya sé por dónde. Y está siempre observando, viendo los recursos del mundo como la respuesta de su problema actual. Es que si yo tuviera, es que si me entrara, es que si me lo pagaran, es que si se vendiera, es que si me aumentaran, es que siempre viendo lo que sostiene la, entre comillas, confianza del entorno como la potencial solución de su vida. Cuando en realidad nosotros, los hijos de Dios, no dependemos ni tenemos ni potencialmente cerca podemos estar de obtener plenitud en ningún sentido con lo que le da aparente plenitud al mundo. Dice Jeremías 2, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cazaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Pero este creyente con ese espíritu de Demas está volteando a ver esas cisternas diciendo, eso es lo que yo necesito. Yo sé, Dios, tú eres todo para mí, todo lo demás, pero necesito esto otro. Desarrollar esto, crecer en aquello, conseguir lo otro, recuperar. Y pasa buscando hacer su vida cristiana un paraíso terrenal. Evitar los problemas a como dé lugar. No hay cabida en su mente para atravesar un momento de angustia. Por eso, es mejor abandonar el proyecto e irse a donde está aparentemente la solución de su problema. Si sabes, lo leímos antes, lo leímos la semana pasada, en el capítulo 3 menciona que cuando se empezaron a echar los cimientos, había algunos que eran mayores de 70 años, puesto que conocieron la primera casa y ahora estaban viendo los cimientos de la segunda casa ponerse. Quiere decir que era gente grandota, ¿no? 90 y resto de años probablemente. Pero dice que lloraban. ¿Sabes quiénes son los que lloran? Los de ese espíritu de Demas. ¿Por qué? Porque las cisternas rotas un día mostrarán que no retuvieron el agua.
y a fuerza voltearán a ver para atrás y dirán, perdí la vida cristiana persiguiendo fuentes rotas que no retienen el agua. El mundo me intimidó, me fui detrás y se frustraron los propósitos. Dejé de edificar, dejé de poner atención a los pilares de la vida cristiana. Si lo recuerdan, los medios de gracia. El segundo, el vivir para el propósito de ganar las almas. El tercero, vivir consagrado para Cristo, vivir en santidad. Amén. ¿Y el cuarto? La actitud heme aquí. Pero la presión del mundo vino por un frente, la presión de la carne vino por otro frente y falta el tercero, que ese ni es hipócrita como el primero, ni es directo y tramposo como el segundo, sino que este es poderoso, tirano y cruel. Dice la Biblia que en los días de Artajerjes escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes, al rey del mundo, al que gobernaba el mundo entero. Le escribieron una carta. No tengo la carta ahí, pero se las voy a leer acá. Esdras capítulo 4, versículo 11, dice, y esta es la copia de la carta que enviaron. Al rey Artajerjes, tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén. ¿Quiénes están hablando? Los que habitaban cerca, enemigos de Israel. Tú sabes que el diablo no es todopoderoso, ni es omnipresente, ni es omnisciente, ni sabe leer mentes. Digo, no escucha tus pensamientos. Todo eso son características de la deidad de Dios. A veces creemos que el diablo y Dios están así como uno a uno. Jamás. Satanás es un ángel más de los creados. Pero sin embargo, él tiene una estructura. Dice Efesios 6 que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, él tiene toda una jerarquía organizada. Un modelo perfecto de transmisión de información que le llevan noticias, quizás no necesariamente directamente a él, sino a una jerarquía para que tome decisiones de acuerdo a lo que saben cada uno, según su vicepresidencia, más o menos. Entonces estos hombres le llevaron información. Él no sabía lo que está pasando. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala. Están empezando a tomar decisiones en función de edificar su comunión con Dios. Para ellos eso es rebelde y malo, por supuesto, va en contra de sus propósitos. Y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuera edificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Nos interesa el propósito de tu reino, señor rey Artajerjes, y estos rebeldes yo sé que ya se van a salir de tu reino, según Colosenses 1:15 dice que fuimos trasladados del imperio de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Ya ellos no te van a obedecer, rey. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de los padres, y bueno, ya saben, ahí está la queja completa. Dice la Biblia que el rey lee la carta, y Artajerjes dice, ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden.
Este tercer adversario, ese tiene poder. Es un tirano cruel y él detendrá a como dé lugar la obra de edificación de la comunión con Dios del creyente. Hará todo lo posible. Este es el diablo y sus demonios. El tercer frente. La carne, el mundo y el diablo. ¿Cómo obra el diablo? Bueno, nunca se te va a aparecer. Eso tenlo por seguro. Hay quienes dicen, yo en la noche ni loco voy al baño. No te preocupes, el diablo no va a ir a tu casa. Él tiene otros oficios, él no es omnipresente, lo sabes. Entonces tiene que cuidar muy bien su agenda. Por ejemplo, tiene que cuidar muy bien sus ocupaciones. ¿Para qué? Para no invertir mal su tiempo. Pero sin embargo, él obra por medio de la tentación. Él ofrece lo que sabe que te va a distraer de la construcción genuina. Él inserta ideas en tu mente. Él no puede poseerte, puesto que ya Cristo está en tu corazón. Pero sí puede ponerte ideas. Quizás no él directamente, a menos de que seas una persona muy importante. Pero sí a través de su jerarquía y ponerte ideas. Soplártelas al oído. Así como la serpiente engañó con su astucia a Eva, de la misma forma, plantearte ideas. Como también apoyándose en ese sistema que él gobierna alrededor llamado el mundo. Y hacerte creer muchas cosas que todas son mentira. Y su propósito es que dejes de edificar tu comunión con Dios. Él también es poderoso para crear conflictos interpersonales, mintiendo. Y te hace creer que la solución es contraatacar. Pero tu lucha no es contra carne y sangre, dice la Biblia. En el peor de los conflictos interpersonales, tu lucha no es contra la persona. Es contra el espíritu que gobierna la situación, donde tú y la otra persona están ahí. Eso es lo que él hace. Y su estrategia, dice la Biblia, que hizo cesar la obra de la casa de Dios. ¡Qué locura! 70 años cautivos. Regresan, tienen la oportunidad de empezar nuevamente, tienen los principios, tienen el soporte económico, tienen el sitio, tienen todo, e Israel se amedrentó. Una mezcla de los tres ataques fue la que logró, no necesariamente fue solo el diablo, o solamente la carne, o solamente el mundo. Pero Israel cesó la obra de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén y quedó suspendida. Ya veremos, y ya sabemos por la historia, que volvió a ser reanudada. Pero el punto es que hay adversarios de la reconstrucción de tu comunión con Dios. ¿Sí lo sabías? Si lo sabías, entonces estás dentro del selecto grupo que dice la Biblia que somos maduros. Dice la Biblia que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, a los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, hay creyentes inmaduros y hay creyentes maduros. Y los creyentes maduros saben que hay adversarios y se preparan. Eso los hace maduros. Solo saberlo no te hace maduro. Solo saberlo es, sí, yo sé que tengo que leer, pero hoy, cuando me di cuenta, ya era hora del almuerzo. Y cuando me di cuenta, me dio sueño. Y cuando me di cuenta, ya me llamaron. Y cuando me di cuenta, no leí. Ese es el creyente inmaduro. Sabe lo que tiene que hacer y no lo hace. El creyente maduro sabe lo que tiene que hacer y lo hace. Porque está en una batalla, conoce sus adversarios.
Y la obra en el creyente maduro no cesa. Al contrario, toma fuerza. ¿Por qué? Viejo conocido, porque él sabe dónde. Sabe cuál es su ciudad de refugio. El creyente maduro sabe dónde pelear la batalla contra esos tres adversarios. El ejemplo supremo, Jesucristo. Lucas 4 y Mateo 4 en la tentación. 3 tentaciones. La primera, convertir las piedras en pan. La segunda, soltarse del pináculo del templo y que los ángeles lo iban a apañar, como decimos en Costa Rica, lo iban a atajar. Y la tercera, adorar al diablo, la carne, el mundo y el diablo. ¿Tienes hambre? Que las piedras se conviertan en pan. La carne pidiendo. Segundo, el tropiezo y que habrá una respuesta. Las situaciones cotidianas. Las situaciones cotidianas, entrégamelas a mí, a la presión del mundo, y el mundo las va a resolver. Y la tercera, humíllate delante de mí y la gloria de este mundo será tuya. El dueño del mundo dice, yo te doy si tú te humillas a mí. ¿Y qué hizo nuestro ejemplo supremo? Recitó la palabra de Dios. Un creyente maduro vive en la palabra de Dios, la memoriza y la usa. Y tiene claro que es ciudadano de otra tierra. No vive para construir acá. Jamás, jamás, jamás intercambia los tesoros espirituales por las lentejas que ofrece este mundo. No está en juego. Es más, le dice, Satanás, me ofendes con el ofrecimiento tan barato que me estás haciendo. Me ofendes. No voy a cambiar lo que es hermoso para Dios por nada de lo que me ofrezcas. Eso es vivir en la ciudad de refugio, en esa fortaleza de la comunión con Dios. Jehová será refugio del pobre. Pobre porque no tengo recursos, pero tengo todo porque estoy refugiado. Refugio para el tiempo de angustia, el tiempo de la tentación, el tiempo donde la presión del mundo está y el tiempo donde la carne está también haciendo su trabajo. Pero Jehová es el refugio. Cuando viene la duda, cuando viene la incertidumbre, Jehová es el refugio. No sé qué está pasando. Lo único que sé, han habido varios momentos de oración mía donde yo le digo, Dios, me encontrarán muerto sobre tus huellas, pero yo no me voy a salir de esta senda. Si quieres responder o no, será cosa suya, será cosa tuya. Pero seguiré tercamente y tercamente. Y es el caso que hemos visto de los hombres que viven en ese refugio, dispuestos a caer en un horno de fuego, estudiábamos hace unos meses. ¿Por qué? Porque la presión de la carne, los temores, la presión del mundo, todo el mundo doblegado delante de la estatua de Nabucodonosor, y la del diablo, el rey del mundo, en ese caso era Nabucodonosor, los tres enemigos los presionaron y ellos dijeron, sepas, oh rey, que si Dios contesta o no contesta, me quemo, no me importa, pero yo no me voy a vender, no voy a cambiar mi amor y mi pasión por ti y mi tiempo por ti. Lo mismo Daniel, no dejó su oración, que fue la oración que empezó a poner el primer paso del arrepentimiento, con tal de evitar los leones. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Les decía yo que lo más hermoso de conocer el nombre de Jehová es la referencia que esto da a su carácter. No cambia, no miente, fiel, compasivo, misericordioso, amante de sus hijos. Por eso, los que conocen quién es Él, que Él no desampara, estarán refugiados en el tiempo de angustia. Así es que tenemos que dejar a Israel acá. Cesó la obra lamentablemente. Israel quiso
reconstruir Israel, pero no se equipó para la presión que iba a vivir en el proceso de reconstruir. ¿Cómo estás tú equipado? ¿Cómo estás comiendo las ansias de la presión alrededor tuyo o dentro tuyo? ¿Cómo las estás enfrentando? O quizás ya dejaste de construir. Y estás como Israel al final del capítulo 4, habiendo cesado la obra. Bueno, quiero que sepas algo. Dios es el Dios de los nuevos comienzos. Y lo veremos la próxima semana con el último de los pasos, el sexto paso. El paso que hace que el templo se termine a pesar de los 3 enemigos. Veremos más adelante cuando se termina el templo, cómo Israel empieza a edificar las murallas con Nehemías. Pero dice la Biblia que la presión de los enemigos era tal que con una mano construían y con la otra mano sostenían la espada. Porque los enemigos así de cerca estaban tratando de detener la obra. Y ellos dijeron, el que se acerca. El creyente que quiere edificar su vida, en una mano edifica y en la otra sostiene la espada. No la puede soltar, porque los enemigos intentarán a como dé lugar que la obra se detenga. ¿Y sabes qué es lo más doloroso de todo? Lo que vamos a estudiar en Ageo y en Zacarías, dentro de este lapso que la obra está detenida, es que ellos ni cuenta se dieron de que sus vidas estaban estancadas. Hasta que no los despertó la profecía de Ageo y de Zacarías, ellos no se habían dado cuenta de que estaban estancados. Oramos. Bien, quiero solamente poner delante de ti una propuesta. Si ya conoces a Jesús y tu vida está estancada, es tiempo de pedir perdón y decirle, Dios, ahora enséñame a poner los pilares y conviértete tú en mi lugar de refugio. Pero quizás tu comunión con Dios no exista porque no lo conoces. Sabes de Él, pero no lo conoces como tu Salvador. Entonces, este es el momento para que le pidas perdón por tus pecados y lo invites a convertirse en el Salvador de tu alma. Dice la Biblia que Él murió en la cruz tomando tu lugar y que resucitó después de haber pagado tu infierno para demostrar que Él es Dios. Y al resucitar, ha venido hasta este lugar donde tú estás y está tocando la puerta de tu corazón y te pide que le abras. Dice la Biblia, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si quieres abrir la puerta del corazón para que Jesús entre, para que tome todos tus pecados y los quite de en medio, y para que construya una nueva relación contigo, rehaciendo además tu vida como una evidencia de que entró, entonces solamente debes abrir la puerta de tu corazón. Si quieres hacerlo, por favor repite conmigo esta oración. Dios, te quiero pedir perdón. He pecado, he vivido separado de ti, pero ya no quiero seguir adelante con mi vida sin que tú estés en el trono de mi corazón. Te ruego por favor que me perdones de todos mis pecados. Y además reconozco que en la cruz tú pagaste por ellos y quiero aceptar ese pago
quiero ser para siempre perdonado y tener la certeza de que estaré en la vida eterna contigo. Así que por favor te pido que entres en mi corazón como una evidencia de que ahora soy tu hijo, que soy aceptado por ti. Te quiero pedir además que establezcas una relación personal conmigo. La necesito. Y además, que a través de esta relación, este mundo alrededor mío pueda conocer que tú existes. Que te puedan ver en mí. Que se acabe las apariencias, la hipocresía y la religiosidad. Y que a partir de ahora, el mundo pueda conocer que soy tu discípulo. Porque te sigo. Gracias porque sé que me has perdonado. Gracias porque sé que me has escuchado y has entrado en mi corazón. Y gracias porque sé que tu deseo es declararte como mi Señor. Enséñame a seguirte. En el nombre de Jesús. Amén.